y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque estaban predicando del Evangelio ya previsto antes de la creación del mundo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero anunciado o predeterminado desde antes de la fundación del mundo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acá en vez de inmortalidad tendré que decir y la vida eterna, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Porque como él lo explica en la epístola a los Gálatas, la promesa de Dios es que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y eso incluye a las naciones, a los hombres que no pertenecen a la nación judía, a los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, o sea, porque está preso por el Evangelio, dice él. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Esa es la fe del pueblo de Dios. O sea, el que sabe a quién creyó, en quién está creyendo y quién lo llamó. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales solo Figelo y Hermógenes. Son Figelo y Hermógenes. ¿Qué pasó? Lo habían dejado muchos de los que estaban con él. Y dice, sigue diciendo Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, esta es la introducción de la carta. Ahora vamos al segundo capítulo, el capítulo 2. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, porque él estaba recorriendo el camino angosto. Y hay que esforzarse porque había un conflicto permanente con quién. Como dice Pablo en la epístola a los tesalonicenses, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque estamos en conflicto, le dice Pablo ahí. Vas a sufrir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ya esto es importante porque cuando Jesús llamó al joven rico, le dijo que dejara los negocios de la vida, a fin de seguirlo. Y el que sigue a Jesús, justamente no se enreda en los negocios de la vida. Por ejemplo, no se enreda en la política, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, dice Pablo, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esa es la obra del cristiano, porque el gozo del cristiano es ver que alguien se salva, pero ese es el fruto. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y termina diciéndole, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades. Y sigue diciendo, hasta modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. O sea, me tratan, estoy preso como malhechor, ¿por qué? Por predicar a Jesús. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Entonces, ¿por qué soportaba Pablo? Por amor de los escogidos, de los que él sabía que se iban a salvar por la obra de predicar el Evangelio.
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, a Pablo no le importaba llegar a ser un mártir, porque dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea, porque el peligro de los cristianos cuando eran perseguidos era la amenaza del Imperio Romano. O sea, que los obligaba a negar a Cristo y al Dios de Israel y a adorar los ídolos, o se enfrentaban a la muerte. Pero ¿qué sabían ellos? Que si negaban a Jesús, como Jesús lo dice en Apocalipsis después, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, ¿por qué le dice esto a Timoteo? Para que no contiendan sobre palabras, simplemente se refiere a un escrito está, no palabras de hombres. Procura, le dice con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en vez de contender con palabras propias, ¿qué tiene que usar? La palabra de verdad, la Biblia, las Escrituras. O sea, tiene que mostrarle a otros lo que dice la Biblia y no contender en palabras. Que la Biblia muestre cuál es la verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es porque siempre hay personas que empiezan a predicar algo que no es la palabra de verdad, que no es la Biblia, y empiezan con sus ideas, las empiezan a esparcir, y siempre hay gente que les cree, pero no es la palabra de verdad, no es la palabra de Dios. Y por ejemplo, estos hermanos, Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaban la fe de algunos. Ahora, pero el fundamento de Dios está firme, dice él, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿De qué cosas está hablando? De la palabrería, de las cosas, falsas doctrinas e ideas de hombres. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿y quién es el que hace esto? Es el que usa solamente la palabra verdad y no usa palabras propias. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ¿por qué ese es el fruto del Espíritu? O sea, huye de las pasiones y sigue la justicia, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no te metas en discusiones necias e insensatas sobre cosas que Dios no definió. Por eso Dios nos dice las cosas secretas son para Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros. Entonces tenemos que basarnos en eso y mostrar la palabra de verdad y no entrar en discusiones sobre cosas necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Como a mí, dice Pablo, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo.
en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, la única forma de no ser cautivos del engaño y del príncipe de este mundo es basar nuestra fe en la Biblia sola, o sea, solo la palabra, y enseñar solo la palabra de Dios. Vamos al capítulo 3. Y ahora le empieza a hablar de nuestro tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días, en los días del ángel de la Odisea, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y acá no está hablando del mundo, van a ver que está hablando de la iglesia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos significa sin conocimiento de Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ese es el problema. Porque estos hombres tendrán apariencia de piedad, estarán en la iglesia, pero negarán la eficacia de ella, porque van a negar el Evangelio, van a negar la obra de Dios, van a negar el fruto del Espíritu. A estos dice, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ahora, estos hombres que tienen apariencia de piedad resisten a la verdad. Ese es el tema. Porque no son personas que están en el mundo, sino que se meten en medio del pueblo de Dios y resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, que se van a oponer a la verdad, pero se van a oponer a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por interés. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero, ¿qué dice? En los postreros tiempos, y también en los postreros tiempos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, Dios le había mostrado lo que pasaría, y que en nuestro tiempo también. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús y sostener la palabra de verdad, sufrirá o padecerá persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Porque van a estar haciendo? Van a estar engañando y al mismo tiempo van a estar siendo engañados. ¿Por quién? Por el príncipe de este mundo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere Pablo? Desde la niñez de Timoteo, era chiquitito, ¿qué pasaba? Las escrituras que él tenía eran las escrituras judías. Entonces Pablo está hablando de el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? El Antiguo Testamento te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque Jesús, para predicar el Evangelio, usaba ese Antiguo Testamento. Y cuando resucitó, con ese Antiguo Testamento le mostró a los discípulos todo lo que él decía. Por eso ahora dice Pablo, y es lo que se usa siempre, cuando empieza cualquier estudio bíblico se toma esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura?
el Antiguo Testamento. Ahora, pero también se puede aplicar al Nuevo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjense que la obra que hacía la iglesia primitiva la podemos hacer nosotros con el Antiguo Testamento, como lo hacían ellos. No hay ningún problema. Ahora, pero el Nuevo Testamento es importante porque ahí tenemos profecía y tenemos algunas enseñanzas. Entonces, por eso Dios nos dijo que tendríamos que aprender a arreglar nuestras lámparas y que no podemos desechar los testimonios del Nuevo Testamento, sino que tenemos que buscar el testimonio coincidente de los dos testigos. Pero, por supuesto, toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo, fueron inspirados por Dios. Ahora, eso es la Biblia cuando estaba viva, pero no en los cadáveres de los dos testigos, porque es fácil demostrar y ver que están las palabras de los sabios de Roma, como Dios le mostró a Elena, y que de ese modo Roma dio muerte a los dos testigos. Y vamos al capítulo 4. Estamos estudiándolo muy rápido, no hay ninguna pregunta. Pero es muy clara la epístola de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 4, Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, ¿qué le encarga a Pablo? Primero le dice: no te metas en palabrerías. ¿Qué tenés que predicar? La palabra, la Biblia y la Biblia sola. Ahora, que prediques la palabra, no otra cosa. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿no? Haz que la persona piense en que la palabra reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, ¿qué quiere decir esto? No van a querer oír la sana doctrina. Cuando los hombres en el tiempo del fin no quieran oír la sana doctrina, ¿por qué? Porque se creen ricos, creen que conocen la verdad y no van a querer oír la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, lo exhorta a que predique la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, no van a querer oír la palabra, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, y las van a predicar como si fueran verdad. Y por supuesto, esto es lo que pasa ahora. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Predica el evangelio, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, se ve que a Pablo ese tiempo, cuando escribió la carta, ya sabía que iba a ser ejecutado. Y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya sabía que lo iban a ejecutar. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ahora, ¿cuándo lo iban a ejecutar a Pablo? Porque Pablo, como había pedido hablar con el César, fue llevado ante Nerón y Nerón lo soltó. Pero cuando el pueblo judío se rebeló en el primer sitio de Jerusalén, cuando el ejército romano rodeó a Jerusalén en el año 66 y medio, y después tuvo que ir para Egipto, y en su camino a Egipto los judíos pensaron que estaban huyendo y salieron, los persiguieron y mataron muchos romanos. A partir de ese momento, Nerón mandó poner presos a todos los judíos, y especialmente a Pablo porque era judío. Entonces lo tomaron preso y lo iban a matar. Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso es importante esto, o sea, porque más especialmente la última generación. ¿Quién ama la venida de Jesús? En el tiempo de 1844, los que amaban la venida de Jesús son los que predicaron en ese tiempo el mensaje de 1844.
Y Dios le mandó al pueblo anticristo a profetizar de nuevo. Ahora, ¿quién ama la venida de Jesús? El que ama la venida de Jesús va a leer, va a oír y va a guardar las palabras de profecía. Y sigue diciendo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y se acuerdan que Marcos a Pablo al principio no lo quería, pero ahora, ¿qué le dice a Timoteo? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué libros? ¿Los pergaminos de qué? Del Antiguo Testamento que él tenía. Y ahora sigue diciendo, el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, ¿por qué se opondría? No lo sabemos. Pero se oponía al evangelio que predicaba Pablo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Por qué? Porque en su primera defensa fue librado y fue dejado libre. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene la salutación final. Dice, saluda a Priscila, a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y esta es la carta de Pablo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Entonces, vamos, como tenemos tiempo, vamos a seguir con la carta a Tito. Porque también es corta. ¿No hay ninguna pregunta sobre esto? ¿Alguien no tiene alguna pregunta sobre algún tema de que hable de lo que haya hablado Pablo aquí? Si no, vamos a leer a Tito. Porque Tito también es interesante porque aquí hay algunas cosas que se usan en nuestra iglesia. Che, Cristian, una consulta. Sí. Cuando habla ahí de la sana doctrina, en esa época, ¿cuál era la doctrina falsa que estaban hablando? ¿Se sabe? Había la sana doctrina era acerca de quién es Jesús, a la cual se oponían los judíos, y el evangelio del reino de Dios, al cual también se oponían los judíos, porque los judíos lo que creían es que iba a haber un reino terrenal como lo creen ahora, o sea que el Mesías iba a ser coronado rey e iba a reinar en el trono de David, y no entendían el evangelio del reino de Dios, o sea, no entendían que Jerusalén iba a ser destruida, que Judá iba a desaparecer y que el reino del Mesías no era físico, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que que se oponían a ellos. La otra era el tema de los judaizantes, que decían que para ser parte del reino del Mesías había que ser judío, había que circuncidarse. Y Pablo justamente mostraba, como anunciaba la profecía, que en la simiente de Abraham, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, lo importante era la circuncisión. Acaban de irse el tractorista Irineo, que tú no lo conociste entonces, y yo Fernando, el hermano de Eliana, del sitio de Eliana, ¿no? Vino con el tractor, se llevó
se llevó una madera que me pidió que se yo creí que estabas hablando de nosotros, Gerardo. Tengo de sobra de esas. Gerardo, tenés abierto el micrófono. Bastante, estuve ahí como 1 hora y media con ellos. Yo pensé que estaba haciendo comentarios. Vino yo Fernando, el hermano de Eliana, le gustó cómo estaba el sitio, todo el tiempo que lo veía. Y conversamos bastante sobre el trabajo. Bueno, yo le voy a cerrar el micrófono. Ahí está. Ya lo desactivó el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces los problemas que había eran primero estos con los judíos, después los judaizantes. Y finalmente estaban estos otros, como Pablo dice, que ya empezaban a inventar cosas, como que la resurrección ya se había producido. Después aparecieron los otros, que decían que Jesús no vino en carne, sino que era un espíritu, etcétera, etcétera. Empezaban a aparecer cosas raras. Satanás trató de corromper la fe de la iglesia cristiana, como Jesús dice en Apocalipsis. Siempre hizo lo mismo. Entonces, fíjense, Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, esta es la promesa de Jesús, porque él iba a cuidar a su iglesia, iba a estar en medio de los 7 candeleros. Incluso en Sardis, incluso él iba a proteger a su pueblo que estuviera en tiempo de Sardis. Y dice esto al ángel de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, enviados de él, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, porque hubo muchos que empezaron a aparecer con falsas doctrinas. ¿Y qué le dice Jesús? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y otra cosa, otros de los que aparecieron acá, como dice Juan. Vamos a primera de Juan. Capítulo 4. ¿Qué dice Juan? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ¿Jesucristo vino en carne o no? Sí, ¿en qué carne? En la nuestra. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, hay muchas cosas, hay muchas falsas doctrinas que empezaron a tratar de meter, Satanás empezó a tratar de meter en medio de la iglesia cristiana. Pero como dice Jesús, los ángeles de Éfeso probaron a los que se decían ser apóstoles. ¿Cómo los probaron? Con la palabra de Dios. Y los hallaron mentirosos, por la ley y el testimonio. Es la regla de transfusar. Si alguien dice algo contrario a lo que está escrito en la ley, en los salmos y los profetas, y eso no viene de Dios, así de sencillo. Volvamos un poco a Tito. Capítulo 1. Y ahora esta carta también es muy interesante. Entonces dice Tito 1:1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la esperanza de él? La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Porque el Evangelio eterno es eterno, por eso lo llaman eterno, porque es desde antes del principio de los siglos. O sea, no fue prometido cuando el hombre cayó, sino... Como dice el libro Historia de la Redención. Sí, como el pastor de nuestra iglesia leyó hace un par de semanas, que después de que el hombre cayó, hubo un concilio y a Dios le costó aceptar. No, a ver, Dios prometió
el Evangelio está prometido desde antes del principio de los siglos, por eso es el Evangelio eterno. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ya acá es claro, porque Pablo es claro, para él hay un solo Dios, y dice que ese único Dios es nuestro Salvador. ¿Qué está diciendo? Que nuestro Salvador es Jehová. Y el nombre de Jesús es ese. ¿Qué significa? Jehová es el Salvador. Yahshua, Jehová salva. Ese es el significado del nombre Jesús. Entonces Pablo está diciendo, por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. Entonces fíjense que esto es lo que Dios estableció. O sea, si esto fue inspirado por Dios, nosotros los hombres no podemos cambiarlo, ¿no? Entonces los ancianos tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el anciano, porque son sinónimos, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. O sea, ¿qué tiene que ser una persona que manifieste el fruto del Espíritu? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque había contradictores. Pero ¿cómo tenía que enseñar? Como Pablo le decía a Timoteo, con la palabra. Porque, sigue diciendo Pablo, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, porque estaban los judaizantes. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias honestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y bueno, es increíble, pero este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Porque ese tiempo, fíjense, estaba lleno de cosas. Lo que tenían que enseñar era la palabra, como dice Pablo a Timoteo, exhórtalos en la palabra, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, porque no tienen fruto. Entonces, estos eran los problemas que tenían. Y Pablo justamente le dice a Tito que enfrente los problemas. En el capítulo 2 vamos a ver, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La enseñanza bíblica. Entonces dice, tú habla solamente la palabra, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y sigue diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea,
porque el anciano y su esposa tenían una obra que hacer, ¿no? Y las ancianas, las esposas del anciano, tenían que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, porque el testimonio del cristiano es importante. Exhorta, dice a sí mismo, a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Porque por eso Jesús dijo que el Evangelio tiene que predicarse por testimonio. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y ahora le dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones o respondedores, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Porque Dios no vino a cambiar la situación social, sino a cambiar el corazón de las personas. Entonces, si un siervo, un esclavo, era transformado a imagen de Jesús, tenía que mostrarlo a sus amos. Gracias. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque tienen que dar testimonio. O sea, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es nuestro Dios? Dice, Jehová es nuestro Salvador. Y tienen que dar testimonio justamente esa doctrina, porque el testimonio es lo que Dios está haciendo en ellos, como Dios dijo, todos me conocerán, porque voy a escribir mi ley en la mente y el corazón de ellos, yo voy a estar presente en ellos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque ¿quién es Jesús? Es nuestro gran Dios y Salvador, es Jehová. Por eso cuando vengan las nubes de los cielos, el pueblo de Dios va a decir, he aquí está nuestro Dios, este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jehová, como anuncia la profecía. El macho cabrío sobre el que cae suerte por Jehová es el tipo de Jesús. O sea, ¿por quién iba a ser el macho cabrío? Jehová. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jehová, para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ahora, porque esta es la verdad, iglesia. Este es el Evangelio que tenés que predicar. Que nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Y Él se dio a sí mismo para redimirnos. Porque Él lo anunció, como dice Isaías. Yo anuncié y yo salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajenos, ¿no? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y yo soy Dios. O sea, el que lo salvó, que lo redimió, soy yo. Por eso ese es el testimonio de la iglesia primitiva. Entonces, fíjense que estos versículos son claros. Vamos al capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué? Porque les tocaba vivir en países donde la autoridad era la que estaba. Y ellos, mientras esa autoridad no se opusiera, o sea, a Dios, tenían que ser respetuosos de la autoridad y las leyes de los países en los que vivían. Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero, porque eso Pablo dice que era lo que le pasaba a él, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, de vuelta, de Jehová nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en cosas buenas. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y le dice ahora, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Ahora, lo importante que es la promesa de Dios, lo que iba a pasar. No discutas sobre genealogías, ¿no? Y otras contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchala. Ahora, si no quiere oír, y ya está, no le sigas insistiendo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínenles con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas cosas, buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, y en estas cartas es interesante cuando Pablo habla. ¿Por qué? Porque estos versículos a veces se usan de forma aislada para dar soporte a otras cosas, y cambian lo que dice Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, el que defiende la Trinidad dice, está hablando de la segunda persona de la deidad, dice. No, porque ¿quién es nuestro Salvador? Es Jehová. Y como cuando uno pone esto en paralelo con el Antiguo Testamento, porque los dos testigos tienen que ser lo mismo, y va a Isaías, por ejemplo. ¿Me perdonás una preguntita? Sí, por favor. Vos la vez pasada hablaste el tema de las genealogías, que ahí Pablo dice que no entren en ese tema. Y vos sabés que yo no puedo recordar qué fue lo que comentaste, porque evidentemente no están hablando de las genealogías que se describen con respecto al Mesías, ¿no? ¿O es sobre ese tema? Y probablemente sí haya sido sobre el Mesías. Ah, está bien. Porque si no, ¿qué sentido tiene hablar de otra genealogía? No, más bien. Y Jesús mismo, cuando desafió una forma de decir desafió, a los fariseos cuando les preguntó de quién era hijo el Cristo y le dijeron que era hijo de David, la respuesta que les dio los dejó helados y nunca más se animaron a preguntarle nada, ¿no? Claro, sí. Pero en nuestras Biblias también hay dos genealogías que no coinciden. No, la de Lucas no coincide con la de Mateo, ¿no? Es cierto. Claro, entonces, lo que está diciendo, a ver, lo importante que es el Evangelio. Si no está escrito, no está la genealogía escrita en la Biblia, detalle por detalle, bueno, no discutan sobre eso. Claro. O sea, vos sabés que te cambio un segundito de tema, porque hoy a la mañana lo fui a ver al peluquero ese que yo les conté la vez pasada, que me fui a cortar el pelo y terminamos, él
estudió 3 años con los jesuitas y es un defensor acérrimo de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, hoy yo le llevé algunas ilustraciones de lo que estaban adorando, le llevé lo de Constantino, que la tiene clara, que sí, que Constantino... Entonces le mostré, no sé qué nombre tiene, y él me dijo que es el lugar donde se guardan las hostias. Es una cajita donde se guardan las hostias y que tiene el sol arriba. Entonces yo le pregunté como para tirarle la lengua. Digo, ¿cómo? No, dice, no, bueno, ese es el custodio de Cristo, me dice. O sea, vos fijate, dice, que adentro de esa cajita se guardan las hostias para que después la gente venga y comulgue de nuevo. Y entonces es como que le damos vida de nuevo a Cristo, pero que lo custodia, me dice, es esa cosa resplandeciente. Digo, pero vos sabés qué es esa cosa resplandeciente. Sí, el sol, me dice. Y entonces, ¿qué es lo que estás adorando? Le digo, a ver, cuando el ángel dice que temamos a Dios y le demos... ¿Y sabes que se quedó mirando? Porque yo estoy hablando con mi cuñada, que también es catequista, y me dijo que el sol representa al Espíritu Santo. No, me dice, no, nadie ahí. Bueno, vos me decís que no, digo, pero ella es catequista. Vos me decís que estudiaste con los jesuitas y me decís que ese es el custodio de Cristo. Que porque eso después en la cena, en la Eucaristía, dice, vuelve a vivir el Espíritu de Dios y en los que comen esa... Si a ustedes, le digo, sacrifican en la misa, le digo, todos los días que lo dan, le digo, sacrifican a Cristo, le digo, Cristo murió una vez y para siempre, le digo, no hace falta sacrificarlo todo el tiempo. Pero lo que vos me estás diciendo es que hay alguien que lo custodia en esa cajita, es el sol, le digo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces me decía, no, tenés razón, le digo, y entonces después le mostré la imagen de la Trinidad con los rayos del sol. ¿No te das cuenta que estás adorando al sol? ¿No estás adorando a Dios? ¿No estás adorando a Jehová? Bueno, no, pero Jehová es otra cosa. Bueno, vamos a suponer, le digo, que es otra cosa. Pero Jehová es uno solo y el mensaje de los 3 ángeles, él los conocía el mensaje de los 3 ángeles. ¿A dónde nos lleva el mensaje de los 3 ángeles? Yo le comentaba, ¿no? Que temamos al Dios verdadero, a Jehová, digo, el que creó los cielos, la tierra, digo, que creó la fuente de las aguas. Al que creó el sol. Claro, pero digo, entonces le leí Deuteronomio cuando dice que no mires al sol, a la luna y a las estrellas, no vayas a hacer cosas que termines adorándola. Digo, precisamente Dios lo prohíbe eso. Dios no quiere que nos hagamos imágenes, y menos que las adoremos. A ver, dice, bueno, entonces le llevé, me fui hasta casa y me vine a buscar el libro ese los libros que hicieron hacer los chicos, Ariel, los libros de Apocalipsis, el conflicto de los siglos. Y le regalé un conflicto de los siglos. Y me dijo, bueno, me lo voy a leer, me dice, porque ahora que es interesante esto que me comentaste hoy. Bueno, me ha leído, y bueno, y ahí terminó la conversación. Así que a la mañana fui a la peluquería, no a cortarme el pelo, sino a dar un estudio bíblico de lo que... Porque él la vez pasada me dejó como trunco con la conversación. Y hoy justo, pobre hombre, lo dejé sin clientes por eso. Así que bueno. Pero estaba contento, porque sé que es un tipo que lee, porque conoce bastante. ¿Eh? No es que sin clientes jesuitas ahora. Sí, claro. No, fue linda, fue una linda experiencia. Está bueno. Y hay que dar testimonio. Entonces, fíjense cuando Pablo habla de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué dice Dios nuestro Salvador? Y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque él cuando habla, por ejemplo, antes del Antiguo Testamento, cuando le manda su primera epístola a Timoteo, él dice lo mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque esto se habrá bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, porque eso siempre lo dice Pablo. Dios es nuestro Salvador. ¿Y cuántos dioses hay? Un solo Dios. Ese único Dios es nuestro Salvador, porque ese único Dios es nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Gálatas 3:16. Perdón, en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el único Dios, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Dios manifestado en carne. Es claro lo que piensa Pablo.
¿Y qué es lo que Dios mismo nos dice? O sea, Jehová nos dice. Isaías 43, por ejemplo, ¿no? Porque Él nos dice que Él cargaba nuestros pecados cada vez que nos perdonaba y que Él iba a pagar. El versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ustedes son mi siervo, porque el que oye mis palabras tiene que predicarlas, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo soy el Salvador de ustedes, por eso es nuestro gran Dios y Salvador. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿quién nos salvó? Jehová, dice. Yo anuncié. ¿Quién anunció por los profetas? Yo, Jehová. ¿Y quién salvó? Yo, Jehová. Por eso Pablo dice, nuestro gran Dios y Salvador. E hice oír. ¿Quién nos hace oír? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, soy el único Dios verdadero. No hay otro. Ese es el tema. Por eso en Isaías 43:14 dice así, dice Jehová, Redentor vuestro. ¿Quién es nuestro Redentor? El Santo de Israel. Ese es el tema. Y el versículo 15 dice, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. ¿Quién es nuestro Rey? Ese es el tema. Entonces, cuando, por supuesto, Pablo se conocía toda la ley de los profetas, ¿no? Y Jehová es el que nos perdonaba, ¿no? Por eso en Isaías 43:22 dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que te cansaste de mí, Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Ahora, todos esos animales y holocaustos eran símbolo de quién, de Jehová, cuando Él se hiciera hombre. Ellos creían que era una ofrenda para Dios, pero no, era un símbolo para que ellos entendieran. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de ti mismo, y pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo las borro, yo las cargo y yo voy a pagar. Por eso, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, ¿no? El único Dios, nuestro gran Dios y Salvador, es el que se hizo hombre. Por eso Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Jehová es nuestro gran Dios y Salvador. Y Jehová es el que se manifiesta en carne. Esa es la creencia y la fe de la Iglesia primitiva. Por eso ellos creían en el verdadero Jesús, en la puerta estrecha. Y como Jehová dice, con Él no había otro Dios. Él no conoce a ninguno. Él es el Creador y Él es nuestro Redentor. Entonces lo que hizo Roma fue crear un ídolo filosófico, como dice Elena. Y ese ídolo está adorando justamente Roma y todas las iglesias cristianas, incluyendo la adventista. Por eso el mensaje de los tres ángeles. Porque ese ídolo no nos puede salvar. Baal no nos puede salvar. El tema es un problema de adoración, pero en el fondo es un problema de salvación. Porque si Baal nos pudiera salvar, y bueno, el que adora a Baal va a ser salvo. Pero Baal no nos puede salvar. Baal, ¿quién es? Es el disfraz de Satanás, el padre de maldad. Y el que adora a Baal y en forma indirecta a Satanás no va a ser salvo. Ese es el tema. Bueno, hoy estudiamos dos cartas. Vamos a dejar el estudio ahí para otro día, pues podríamos seguir leyendo las cartas que son interesantes. Pero vamos a dejarlo acá con Tito. Después viene Filemón, Hebreos y Santiago. Cuando lleguemos a Santiago nos vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque toda la gente, y especialmente Lutero, creía que lo que predicaba Santiago era contrario a lo que predicaba Pablo. Pero vamos a ver cómo coinciden. Vamos a tratar de unir y vamos a ver el mismo mensaje que Santiago, predicado por Pablo. Por eso cuando lleguemos a Santiago. Así que bueno, hoy vamos a dejar nuestro estudio aquí y nos encontraremos el martes. Y el martes vamos a ver si podemos ver a Filemón y empezar Hebreos, porque Hebreos también es importante.
Ya lo estuve estudiando, pero vamos a tratar de revisarlo de nuevo. Así que bueno, vamos a parar la grabación. Gerardo está grabando. Así que bueno, Gerardo la parará. Y bueno, vamos a orar y nos vemos entonces el martes. Salvo que tenga